Peñasco, Nuevo México. Población, 312 personas. En 2023, un hombre llamado Craig Quancello, gobernador electo de una de las tribus más pequeñas reconocidas federalmente en los Estados Unidos, se sentó frente a un científico de Copenhague y tomó una decisión que tardaría 3 años en tener plena repercusión. Accedió a que aquel científico extrajera ADN de los huesos de sus antepasados, no porque necesitara pruebas de quién era. Su gente siempre lo había sabido. Lo habían estado diciendo durante generaciones, que el Gran Cañón al oeste, con sus enormes edificios de piedra y sus caminos que se extendían hasta el horizonte, era suyo. Que la gente que lo construyó era su gente. Que la sangre corría sin cesar. El mundo exterior no les creyó. Así que Craig Quancello dijo que sí, no a la ciencia, a la estrategia. El científico sentado frente a él era el Dr. Eske Willerslev, uno de los investigadores de ADN, antiguo más respetados de la actualidad, perteneciente a la Universidad de Copenhague. Y Willerslev dijo más tarde algo que lo dice todo sobre lo inusual que fue ese momento. Dijo: "Esta fue la primera vez que presencié cómo una comunidad reconocida a nivel federal se ponía en contacto con nosotros para comprender nuestra ascendencia con la ayuda de la genética. La primera vez. En toda la historia de este campo. Piénsalo por un segundo. El acuerdo que establecieron juntos no tenía precedentes en la ciencia estadounidense. La tribu controlaba cómo se realizaba la investigación, controlaban cómo se presentaban los resultados. Cualquier investigador que quisiera acceder a los datos del genoma posteriormente debía obtener permiso explícito del Consejo Tribal, que se revisaba cada 3 meses. Craig Quancello no solo participó en este estudio, su nombre figura en él, como coautor, Naturaleza. Describió el ADN no como prueba, sino como una herramienta, su palabra. Debemos asegurarnos de que herramientas como el ADN antiguo sirvan a nuestras comunidades en lugar de ser utilizadas en nuestra contra. Esa sola frase lo dice todo, porque el Cañón del Chaco, el lugar que su gente llama hogar en sus historias orales, el lugar a 275 kilómetros al oeste, es un sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO, administrado por el gobierno federal de los Estados Unidos. Más de 2 docenas de tribus han reclamado una conexión con él. La voz del pueblo picuris había sido, en el propio idioma del estudio, minimizado en esas discusiones. Siglos de dominio colonial habían creado lagunas en su historia oral registrada. Lagunas que las instituciones que tomaban decisiones sobre la tierra usaron como excusa para no escuchar. El ADN servía para cerrar esas brechas, en un lenguaje que las instituciones no podían ignorar. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienes realmente, y me refiero a, en realidad, suscríbete ahora. Porque lo que este estudio reveló es solo el comienzo de lo que este video te mostrará. Una población que la ciencia había catalogado discretamente como desaparecida ha vivido durante 1000 años a 275 kilómetros de su ciudad ancestral. Alguien construyó la historia de su desaparición, y esa historia, incluso hoy, todavía tiene consecuencias legales para las personas que viven actualmente. La pregunta de quién lo construyó comienza ahora mismo. Antes de continuar, quiero saber de ti. Deja tu país o región en los comentarios. En serio, al final de este video, te mostraré por qué lo que sucedió aquí no es solo un misterio del suroeste de Estados Unidos. Conecta con algo que todos llevamos dentro. Comenta abajo. Leo todos los comentarios. Esa historia tiene un autor. Su nombre es el teniente James H. Simpson. Agosto de 1849. Simpson llega al Cañón del Chaco con un equipo de topografía del Ejército de los Estados Unidos. Es el primer funcionario del gobierno estadounidense en documentar formalmente sus hallazgos. Las enormes ruinas de piedra, la magnitud de los edificios y la precisión de su construcción. Y no consulta a las comunidades pueblo, que viven a 320 kilómetros al sur. Comunidades que desde tiempos inmemoriales afirman que esas son las casas de nuestros antepasados. Él no pregunta, él decide. En su informe de expedición, publicado en 1850, escribe una raza desaparecida. 2 palabras. Eso es todo. Ese es el documento fundacional del mito que este video se propone desmantelar. Esas 2 palabras se extendieron.
se propagaron a través de la institución Smithsonian, a través del Museo Americano de Historia Natural, a través de la literatura temprana de lo que se convertiría en el Servicio de Parques Nacionales. Para 1910, los Anasazi estaban consagrados en el registro académico como una civilización perdida, sin descendientes vivos, sin linaje superviviente, sin nadie a quien preguntar. Las comunidades Hopi, Zuni y del Río Grande, todas ellas afirmando públicamente descender del pueblo chaco durante todo este periodo, simplemente no fueron incluidas en la historia que se contaba. Esa exclusión se produjo hace 115 años. Sus consecuencias aún se están debatiendo en los tribunales federales. Y aquí está la parte que muy poca gente conoce. La palabra Anasazi, el nombre que acabó apareciendo en todos los libros de texto, en todos los carteles de los parques, en todos los documentales. Es una palabra navajo, Anasazi. En la mayoría de las traducciones significa antepasados enemigos, o enemigos antiguos. Los navajos consideraban a los chacuanos sus adversarios, y los arqueólogos de principios del siglo XX tomaron prestada esa palabra, la palabra de sus enemigos, para nombrarlos. Los verdaderos descendientes. Los pueblo que veneraban a esos ancestros con respeto y ceremonias estaban siendo identificados en los registros académicos mediante un insulto de un grupo rival. Ese nombre se mantuvo durante un siglo. Entre 1896 y 1900, el Museo Americano de Historia Natural excavó Pueblo Bonito y extrajo más de 100,000 artefactos, turquesas, joyas de conchas, objetos ceremoniales de madera y restos humanos, y los envió a Nueva York en cajas. La ley de antigüedades, que habría requerido permisos para ese tipo de excavación, no se aprobó hasta 1906. Por lo tanto, la extracción fue completamente legal. Durante 100 años, esos objetos permanecieron almacenados en Manhattan, mientras que la gente que dijo esos son nuestros antepasados, nos dijo que no había pruebas de ninguna conexión. Conserven esas cajas de Nueva York, porque más adelante se convertirán en la razón exacta por la que un estudio de ADN completo nunca se publicó. Pero primero, la sequía, la violencia y el colapso interno. Esas son las explicaciones a las que recurren todos los libros de texto para intentar explicar por qué Chaco quedó en silencio. Y ahora el ADN ha contrastado las tres con el registro genómico real. Una de ellas queda exonerada, y lo que la reemplaza plantea una pregunta mucho más incómoda. Exonerar la sequía implica que hubo otra causa, y los huesos de la habitación 33 llevan 30 años intentando revelarnos cuál fue. Pueblo Bonito, Cañón del Chaco. La habitación 33 no es la más grande de la casa principal, no es la más decorada. Es una pequeña cámara, sellada bajo el piso, en la esquina noroeste del edificio. Cuando los arqueólogos la excavaron por primera vez en 1896, encontraron a 14 individuos enterrados con más turquesa que en cualquier otro lugar del suroeste americano. Cientos de miles de piezas. El entierro fue tan deliberado, tan estratificado, tan intencional, que los investigadores que lo excavaron comprendieron de inmediato. Se trataba de una familia gobernante, no de sacerdotes, no de guerreros, una dinastía. Lo que no entendieron durante otros 121 años fue lo que amable de dinastía. El Dr. Douglas Kenneth dedicó años a esta cuestión específica en la Universidad de California en Santa Bárbara. En 2017, su equipo publicó un hallazgo que pocos en su campo esperaban. Mediante la datación por radiocarbono combinada con el análisis de ADN antiguo, demostraron que cada individuo enterrado en la habitación 33, en al menos 9 entierros distintos que abarcan más de 3 siglos, compartía el mismo haplogrupo de ADN mitocondrial, la misma línea materna, transmitida de madre a hija durante más de 330 años. Esta dinastía fue fundada por una mujer, cuyo linaje gobernó el Cañón del Chaco de forma continua desde aproximadamente el año 800 después de Cristo hasta el 1130 después de Cristo. Y sin embargo, los datos decían exactamente lo contrario de lo que sugería la arquitectura. No se trataba de una clase guerrera, no era un consejo de ancianos, era un linaje materno. En un edificio de ese tamaño, a esa altitud, en ese desierto, una sola familia de mujeres, transmitiendo el poder a través de 3 siglos de gobierno ininterrumpido.
Uno de los individuos enterrados con mayor esmero en esa sala, ahora llamada Sepultura 14, fue enterrado con 11.000 piezas de turquesa, joyas de concha y objetos ceremoniales de madera. No fue enterrado como un líder regional, fue enterrado como un rey que esperaba ser recordado. Y la mujer de cuyo linaje portaba llevaba 250 años muerta cuando fue colocado junto a ella. Fue enterrado atrás en el linaje, en la dinastía, en la habitación. Aquí es donde la cosa se pone concreta. El estudio de Picuris de 2025, del que Craig Quanchello fue coautor, fue aún más allá. Entre los 13 miembros vivos del pueblo Picuris que proporcionaron muestras de saliva en 2023, un individuo porta un haplogrupo llamado B2Y1. Es extremadamente raro. Aparece en muy pocas poblaciones en todo el mundo. Y es exactamente el mismo haplotipo mitocondrial raro encontrado en los enterramientos de la Sala 33 en Pueblo Bonito. No es un haplogrupo similar, no es una rama relacionada. El idéntico haplotipo raro, en una persona viva. Ahora mismo, en el norte de Nuevo México, la dinastía no se ha extinguido. Se trasladó al sur. Pero aquí está la parte que rompe por completo la cronología del libro de texto. La dinastía de la habitación 33 termina abruptamente alrededor del año 1130 después de Cristo. No más entierros reales, no más turquesa. La construcción importante en Pueblo Bonito se detiene. Y la gran sequía, la que cada documental, cada artículo de Wikipedia, cada los libros de texto escolares, atribuyen el colapso del Chaco a una causa que no se remonta al año 1276 después de Cristo. Eso es 146 años después de que la dinastía ya hubiera desaparecido. Los libros de texto tienen la secuencia de eventos al revés. Si la cronología es inversa, entonces lo que realmente destruyó Chaco, lo que sea que haya ocurrido entre 1100 y 1150 después de Cristo, ha estado oculto a plena vista dentro de los cimientos de la propia ciudad. Cañón del Chaco, alrededor del año 1050 después de Cristo. En su apogeo, Pueblo Bonito contaba con 650 habitaciones y 5 pisos de altura. Fue el edificio más grande de Norteamérica durante los siguientes 600 años. La población permanente del cañón era de aproximadamente 2.000 personas, pero los caminos perfectamente rectos, excavados en el suelo del desierto, construidos sin ruedas ni caballos, se extendían a lo largo de 640 kilómetros en todas direcciones, conectando más de 150 comunidades en un área mayor que la actual Inglaterra. Chaco no era una ciudad, era un centro de mando. Y hay 3 cosas que el análisis de isótopos de estroncio de los huesos de Chaco reveló. La tercera es la que cambia por completo la percepción de lo que realmente fue esta ciudad. Los isótopos de estroncio funcionan así. Los minerales del suelo donde creces se imprimen en tus dientes durante la infancia. Diferentes regiones tienen diferentes firmas de estroncio. Por lo tanto, cuando los científicos analizaron los dientes de las personas enterradas en Pueblo Bonito, descubrieron que una parte significativa de la población permanente del cañón tenía estroncio. No crecieron allí. Sus huellas genéticas coinciden con las de rincones lejanos de la región de las 4 esquinas, las montañas Chusca, la cuenca de San Juan, comunidades a una distancia de hasta 150 kilómetros. Chaco atrajo gente de toda la meseta. Los datos de estroncio no nos permiten saber si vinieron voluntariamente, pero la evidencia de la masacre, ocurrida 30 años antes del apogeo de la ciudad, sí puede. Sacred Ridge, cerca de Durango, Colorado. Aproximadamente en el año 800 después de Cristo, los arqueólogos Jason Chwipka y James Potter excavaron un yacimiento y recuperaron 14.882 fragmentos de esqueletos humanos pertenecientes a unos 33 individuos. Los huesos presentan fracturas por percusión, marcas de corte compatibles con el desmembramiento deliberado y residuos de quemaduras. En el yacimiento se encontraron hachas de 2 filos que dieron positivo en las pruebas de sangre humana. Los huesos del tobillo se fracturaron por traumatismos contundentes antes de la muerte. En palabras del propio Chwipka, fue un trabajo interno, sin duda. No se trató de una guerra entre forasteros. Fue la violenta eliminación de un grupo por otro dentro de la misma esfera cultural, y el momento en que ocurrió lo sitúa justo al comienzo del ascenso al poder de Chaco.
El linaje matrilineal, que se instaló en la habitación 33 poco después de este suceso, podría ser el que sobrevivió a esa violencia y la institucionalizó como derecho divino. De hecho, si viste nuestro último video, ya viste el primer indicio de este patrón. ¿Qué te pareció? ¿Cambió tu perspectiva sobre el colapso demográfico en el mundo antiguo? Cuéntame en los comentarios, porque lo que viene en los próximos segmentos apunta precisamente a donde apuntaba la historia anterior. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña, porque el ADN que confirmó todo esto también reveló algo que nadie esperaba. No hay evidencia de una disminución de la población en el genoma de Picuris antes de la llegada de los europeos. Ninguna. Lo que significa que el colapso que todos suponían que ocurrió en el mundo antiguo no fue tan antiguo después de todo. Los 33 individuos de Sacred Ridge nunca han sido identificados genéticamente. Sus datos de haplogrupo nunca se han publicado. El ADN existe, técnicamente, en los restos óseos extraídos. El estudio que los habría conectado con la población fundadora del Chaco aún no se ha completado. Las identidades tanto de las víctimas como de los perpetradores siguen sin secuenciarse. Seguimos esperando. No hubo declive. Eso es lo que dice el genoma. Pero los anillos de los árboles indican que algo colapsó. Entonces, ¿cuál de los dos miente? Los anillos de los árboles no mienten. Los datos dendrocronológicos recopilados de antiguas vigas de madera en la región de las 4 esquinas, un método desarrollado por primera vez por el astrónomo Andrew Ellicott Douglas en la Universidad de Arizona en 1901 y perfeccionado a lo largo de un siglo de investigación, lo confirman con precisión milimétrica. Entre 1276 y 1299 después de Cristo, el suroeste de Estados Unidos sufrió una de las sequías más severas en 2000 años. La producción agrícola se desplomó. El maíz fracasó año tras año. Los manantiales se secaron. Para el año 1300 después de Cristo, Chaco estaba deshabitado. Mesa Verde estaba deshabitada. Todas las grandes mansiones de la región permanecían en silencio. Aquí tienes la respuesta. Sencilla, ambiental, cerrada. Y, sin embargo, los datos del genoma dicen exactamente lo contrario de lo que esa narrativa exige. El doctor Thomas Pinotti dirigió el análisis genómico en la Universidad de Copenhague. Su equipo analizó específicamente la disminución de la población precolonial mediante 3 métodos demográficos independientes. Los resultados fueron inequívocos. No existe evidencia de disminución de la población en el genoma de Picuris antes de la llegada de los europeos. Ninguna. Las estimaciones del tamaño de la población, que oscilan entre aproximadamente 3.000 y 10.000 individuos en la amplia esfera de influencia de Picuris alrededor de 1300 a 1350 después de Cristo, son consistentes con una comunidad que no estaba colapsando, sino que prosperaba. Los descendientes de los chacuanos marcharon hacia el sur, reconstruyeron sus ciudades, mantuvieron su forma de gobierno, sus conocimientos rituales y su tradición oral, y gozaban de buena salud. La falsa conclusión se derrumba por completo aquí. La sequía es real. La sequía contribuyó. Pero llamar a la sequía la causa, culpar a los Anasazi de su desaparición, es como culpar a una inundación del colapso de una presa que ya se estaba agrietando. Y esto es lo que realmente causó la grieta. Hacia el año 1700 después de Cristo, la población de Picuris Pueblo se había reducido a aproximadamente 300 personas, frente a las 3.000 que se estimaban en el momento del contacto con los europeos. En menos de 200 años, eso representa una reducción del 85%. No se debe a una sequía ancestral, no se debe a un colapso interno, se debe a la viruela, se debe al trabajo forzado, se debe a la violencia del contacto colonial y a la rebelión Pueblo de 1680. Esto no es solo historia antigua. Los descendientes de la civilización más poderosa de la Norteamérica precolombina quedaron reducidos a 300 personas por el mundo colonial, no por el mundo antiguo, y su genoma lleva el registro de ambos. El colapso demográfico del período colonial, de 3000 a 300 en 2 siglos, es el acontecimiento que creó las lagunas en la historia oral, el conocimiento ritual perdido, la falta de transmisión intergeneracional de la memoria. Y esas lagunas son a las que las instituciones señalaron posteriormente cuando dijeron pruebas insuficientes de afiliación cultural.
Las pruebas fueron destruidas por el mismo sistema que ahora las exige. Si los chacuanos se desplazaron hacia el sur sin contratiempos y prosperaron al momento del contacto, entonces el corredor de 146 años, entre 1150 y 1300 después de Cristo. El lapso entre el final de Chaco y las primeras dataciones por carbono de Picuris no está vacío. Se trata de un tramo poblado y aún no secuenciado de la historia humana. Lo que ocurrió durante ese desplazamiento es la historia más importante que el ADN antiguo aún no ha revelado. El corredor se extiende 275 kilómetros hacia el sur. En un extremo, las ruinas de Pueblo Bonito. En el otro, una nación viva de 300 personas que acaban de demostrar en un Naturaleza Estudio que son la misma familia. 30 de abril de 2025. Naturaleza, volumen 642. El estudio comienza con una frase que la comunidad científica había estado preparando desde 1896. Demostramos la continuidad genética entre los antiguos y los actuales Picuris, y, de forma más general, con los antiguos pueblos Anasazi de Pueblo Bonito, en el cañón del Chaco, a 275 kilómetros al oeste. Esa es la versión académica. En pocas palabras, las personas llamadas desaparecidas son miembros inscritos de una tribu reconocida por el gobierno federal. Algunos de ellos proporcionaron muestras de saliva hace 2 años. Uno de ellos porta el mismo haplogrupo poco común que la dinastía gobernante enterrada en la habitación 33. El investigador principal del análisis genómico fue el Dr. J. Víctor Moreno Mayar, de la Universidad de Copenhague. Su equipo comparó los genomas de Picuris con 300 poblaciones de toda América y más de 5.500 individuos de todo el mundo. Todos los métodos estadísticos que utilizaron arrojaron el mismo resultado. Su conclusión expresada claramente: ninguna otra población estudiada, antigua o actual, está más estrechamente relacionada con los antiguos pobladores de Pueblo Bonito que los individuos de Picuris. Ninguna otra población, antigua o moderna, en ningún lugar. Lo que descubrieron a continuación cambió todo lo que creíamos saber, no solo sobre los Anasazi, sino también sobre lo que el ADN es capaz de demostrar en un contexto legal federal. El marcador específico que respalda esta confirmación es el haplogrupo B, 2 y 1. Se trata de un haplotipo mitocondrial muy raro, presente en muy pocas poblaciones o individuos a nivel mundial. Ahora se ha confirmado su presencia en 2 lugares: en las tumbas de la Sala 33 de Pueblo Bonito, la dinastía que gobernó Chaco durante 330 años, y en un miembro vivo y registrado del pueblo Picuris, quien proporcionó una muestra de saliva en 2023. La dinastía no se extinguió, sino que cambió de sede. Craig Quanchello no presentó la publicación como una victoria, la presentó como una herramienta. Dijo que el estudio de ADN refuerza nuestros derechos legales al tiempo que preserva el patrimonio cultural. Él dijo reclamaciones legales. El genoma nunca fue solo una lección de historia. Era evidencia. Quedaba registrada, en un lenguaje que las instituciones estaban obligadas por ley a tomar en serio. Hay un nombre más que merece figurar en esta historia. Richard Mermejo, exgobernador del pueblo Picuris, jefe de guerra, líder de la Kiva y enlace tribal que hizo posible la colaboración en la investigación, falleció el 27 de enero de 2024. No llegó a ver la publicación del artículo. Su nombre aparece en los agradecimientos de uno de los estudios más importantes en este campo en décadas. Nunca imaginó que estaría allí. Ahora bien, aquí está la parte que no simplifica. El estudio afirma explícitamente que no cuestiona las conexiones que más de 2 docenas de otras tribus reconocidas federalmente tienen con Chaco Canyon, pero también afirma claramente que esta es la solo ejemplo de datos paleogenómicos que respaldan la afiliación de una tribu reconocida federalmente con los ancestros del Cañón del Chaco. Una tribu confirmada, otras 23, con tradiciones orales igual de antiguas y específicas, siguen a la espera. Y luego está esto. Durante mucho tiempo se hipotetizó que los pueblos atabascanos del sur, los navajos y los apaches,
el grupo cuyo nombre para los pueblos ancestrales se convirtió en la denominación académica para la raza desaparecida. Llegaron al suroeste ya en el año 800 después de Cristo. El estudio de 2025 puso a prueba esta hipótesis directamente. No encontró ninguna evidencia de ascendencia atabascana en ningún individuo picuris antiguo anterior a 1535 después de Cristo. Los navajos llegaron después de los españoles. Los colonizadores y quienes dieron nombre a la raza llegaron juntos, y eso cambia por completo a quién se pretendía servir con la historia de la desaparición. Servía a las instituciones, y esas instituciones, en 2025, todavía no se han actualizado. Washington, D.C., año 2000. El Museo Americano de Historia Natural lleva a cabo una revisión ordenada por el gobierno federal en virtud de la NAGPRA, Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Nativos Americanos, aprobada en 1990, para determinar qué comunidades tienen vínculos culturales con los restos del pueblo bonito que forman parte de su colección. Dichos restos fueron embalados y enviados a Nueva York un siglo antes. La revisión concluye: pruebas insuficientes de afiliación. Los huesos permanecen. La turquesa permanece. Resulta que el planteamiento de la raza desaparecida tiene una función legal. Si desaparecieron, si no hay herederos vivos, nadie puede reclamar nada. El mito de la desaparición no era solo arqueología romántica, era un marco de propiedad. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña, porque los argumentos a favor de la buena fe institucional son, en realidad, más sólidos de lo que cabría esperar, y aún así, todo se desmorona. El argumento contrario, expresado con objetividad, sostiene que las instituciones académicas actuaron con cautela debido a la falta de claridad en las pruebas. Los procesos de la NAGPRA exigen evidencia documentada. La tecnología genómica necesaria para obtener resultados definitivos no existía hasta hace muy poco. El estudio de Kenneth de 2017 y el de Pinotti de 2025 utilizaron métodos que simplemente no estaban disponibles en el año 2000. Esto es cierto. Esto también es cierto. El sistema fue diseñado de tal manera que la carga de la prueba recaía enteramente sobre las personas cuyos antepasados fueron secuestrados, y no sobre las instituciones que los secuestraron. En 2020, la Universidad de Colorado devolvió los restos de 98 individuos ancestrales puebloanos a un consorcio de 24 tribus, no porque el ADN confirmara algo, sino porque la universidad recategorizó los restos según las directrices federales actualizadas y accedió a las solicitudes de reinhumación de las tribus. Dichos restos fueron inhumados nuevamente en la región de las Cuatro Esquinas. No se extrajo ADN previamente. Los datos genómicos que podrían haber confirmado o complicado los hallazgos de 2025 se han perdido para siempre. La historia genética completa de 98 individuos ancestrales permanece inaccesible para siempre, porque las instituciones no pudieron diseñar un proceso que respetara tanto la soberanía como la ciencia. Tengan esto presente, porque en 2014, un equipo de una importante institución completó un estudio de secuenciación del genoma de los restos del Cañón del Chaco, y luego desaparecieron. No se retractó, no se publicó, simplemente se detuvo. Investigadores con conocimiento del proyecto describieron una combinación de cautela institucional, inquietudes sobre los marcos de consentimiento tribal y la ausencia de una estructura colaborativa que hubiera hecho éticamente defendible su publicación. Los datos existen en algún servidor. El artículo no existe en ninguna parte. Se desconoce qué habría demostrado y a quién habría respaldado legalmente. El estudio Picuris 2025 podría haber respondido ya a esa pregunta, o podría haberla respondido de otra manera. Nadie fuera del equipo original lo sabe, y ese equipo no se ha pronunciado públicamente. El documento no existe, pero los genomas Quiran los genomas de Picuris, publicados, contienen algo que nadie esperaba encontrar, algo que no tiene que ver con derechos sobre la tierra ni con estatus legal, algo intrínsecamente ligado a la biología de la supervivencia. No tiene nombre. En el estudio se la identifica como una de las antiguas mujeres picuris, cuyo genoma fue secuenciado con la suficiente precisión como para conocer su ascendencia en detalle. Posee el haplogrupo mitocondrial B2Y1.
Está enterrada en el pueblo de Picuris, entre los años 1350 y 1450 después de Cristo. Ella es el hilo conductor. Todo lo que el estudio de 2025 demostró sobre la continuidad del linaje chaco, lo demostró en parte gracias a ella. Y su genoma contiene algo más, una cicatriz. Los genetistas de poblaciones lo llaman cuello de botella, un momento en la historia de un grupo donde la población disminuye tan drásticamente que la diversidad genética se comprime. Los supervivientes se recuperan, pero la compresión deja una huella en el genoma que los investigadores pueden leer siglos después, como se puede observar la sequía en los anillos de un árbol. Los genomas antiguos de Picuris muestran precisamente esa señal, una drástica reducción de la diversidad genética, un colapso, y luego una recuperación. La cronología de ese cuello de botella, estimada a partir de patrones en los datos del genoma antiguo, coincide con el periodo colonial, específicamente con las pérdidas catastróficas que siguieron al contacto español en los siglos XVI y XVII, no con el colapso del Chaco, no con el siglo XII, con el siglo XVI. Este hallazgo redefine todo lo anterior. Los chacuanos que marcharon hacia el sur no eran un grupo disperso. Llegaron a su nuevo hogar, con su gobierno intacto, su población sana y su linaje materno intacto. La casi extinción llegó después. Llegó a caballo. Pero el cuello de botella dejó más que una cicatriz demográfica. Los genomas antiguos de Picuris muestran patrones de diversidad, HLA, la arquitectura del sistema inmunitario, consistentes con una población fundadora que sufrió un estrés demográfico extremo. El patógeno o factor de estrés específico que causó el colapso en Picuris no se puede identificar solo a partir de los genomas, pero el colapso en sí está grabado en cada célula de cada persona que desciende de esos supervivientes. Es memoria biológica. No se puede leer en un documento ni escuchar en una historia. Hay que secuenciarla. El equipo del Dr. Pinotti en Copenhague estimó que la población efectiva de Picuris antes de la llegada de los europeos oscilaba entre 3.000 y 10.000 individuos. Tras 2 siglos de contacto colonial, esa cifra se redujo a 300. La comunidad que Craig Quanchelo gobierna hoy no es un vestigio del cañón del Chaco, sino su continuación, comprimida, con tejido cicatricial en su genoma que una máquina en Dinamarca ya puede analizar, pero sobre el cual una agencia federal en Washington aún no ha tomado medidas formales. La reducción de la arquitectura inmunitaria HLA no es solo una anécdota biológica. Cuando las epidemias llegaron con los españoles en el siglo XVI, las comunidades que ya habían sufrido estrés demográfico con una inmunodeficiencia preexistente se vieron expuestas de forma desproporcionada. El colapso colonial y la presión biológica que lo precedió podrían estar conectados en el genoma de maneras que los investigadores aún no han descifrado por completo. Los siglos XII y XVI podrían compartir una señal, y esa señal aún se está interpretando. El corredor entre el final del Chaco y el comienzo del Picuris tiene 275 kilómetros y 150 años de antigüedad, y no contiene casi nada. No hay genomas publicados. No hay enterramientos con dataciones de carbono fiables que se ajusten perfectamente a ese periodo. No hay nombres. No hay registro de las personas que lo recorrieron. La secuencia de datación por carbono en Picuris Pueblo comienza con certeza en el siglo XIV después de Cristo. La secuencia de datación por carbono en Chaco Canyon termina prácticamente a mediados del siglo XII. Entre ambas, existe un lapso de la historia del suroeste que el registro arqueológico no puede completar, no porque estuviera vacío, sino porque la metodología requiere la presencia de huesos en el suelo para funcionar, y las personas que se desplazaban hacia el sur no dejaban huesos en el suelo de la forma en que las excavaciones modernas los han descubierto. La supervivencia, el acontecimiento más importante de toda esta historia, es el único suceso que el ADN no puede describir. No porque no haya ocurrido, sino porque nadie ha encontrado pruebas de que haya personas en movimiento. Ahora consideremos este paralelismo. No es una coincidencia, es un patrón. Hacia el año 1431 después de Cristo, el Imperio Khmer evacuó Angkor, entonces la ciudad más grande del mundo, hogar de aproximadamente 1 millón de personas. En 50 años, la ciudad quedó despoblada.
Durante unos 150 años, prácticamente no se conservaron restos óseos de la población Shemer. La ciudad seguía allí físicamente, los caminos seguían allí, los templos seguían allí. Pero la gente no figuraba en el registro arqueológico. Los investigadores occidentales lo declararon un misterio, un colapso, una desaparición. Posteriormente, los datos genómicos situaron a sus descendientes en la actual Camboya y Tailandia, una continuidad genética y lingüística que transmitía historias orales de la migración que ningún investigador externo había reconocido durante un siglo. 2 derrumbes, 2 migraciones, 2 silencios de 150 años en los registros físicos, ambos resueltos por descendientes vivos que nunca olvidaron de dónde venían. Esto no es una coincidencia. Es un patrón en la forma en que la arqueología ha tratado históricamente a las civilizaciones cuyo registro escrito no sobrevive en una lengua europea. El silencio en el registro físico se interpreta como ausencia, más que una limitación de las herramientas utilizadas. Se trata de problemas distintos. Uno pertenece al mundo antiguo, el otro a los arqueólogos. Alfonso Ortiz lo entendió. Era un antropólogo del pueblo de San Juan, el primer nativo americano en recibir un doctorado en antropología de la Universidad de Chicago. En 1972 publicó El Mundo de Tewa, documentando relatos sobre el origen de los pueblos que trazan explícitamente su descendencia de las comunidades de la era del Chaco. Su trabajo estaba disponible, estaba impreso, no era invisible. Simplemente no se consultaba en la mayoría de los artículos de arqueogenómica sobre los pueblos ancestrales, de los pueblos publicados antes de 2020. El estudio Picuris de 2025 resuelve una laguna, pero también revela un silencio mucho mayor. Para las otras 23 tribus reconocidas federalmente, con una supuesta afiliación al Cañón del Chaco, no existe un estudio genómico equivalente, no porque sus vínculos sean más débiles, sino porque ninguna de ellas ha contado con los recursos, las alianzas institucionales ni los incentivos legales que tuvo Picuris. La tecnología de ADN que confirmó la conexión de Picuris existe desde 2017. Las demás confirmaciones permanecen pendientes, sin financiación alguna. Los 150 años de registros genéticos perdidos entre el colapso del Chaco y la fundación de Picuris no constituyen una laguna en la historia de la humanidad. Se trata de una laguna en la historia de una metodología que exige que los muertos hablen antes de escuchar a los vivos. El pueblo Picuris estuvo vivo durante esos 150 años. Caminaban, guardaban luto, llevaban consigo semillas, recuerdos y el linaje materno de una dinastía que había gobernado un edificio de piedra de 5 pisos en el desierto durante 3 siglos. La ausencia no es suya, pertenece a la ciencia. En abril de 2025, el mes en que naturaleza. Cuando se publicó el artículo, el gobierno federal de Estados Unidos seguía tramitando decisiones sobre el uso del suelo en torno al Cañón del Chaco, basándose en marcos de consulta que son anteriores a la evidencia genómica que ahora consta en los registros. El estudio existe. La confirmación existe. El nombre de Craig Quanchelo figura en él, en una revista que leen todos los arqueólogos federales del país. Y el marco legal que rige quién tiene autoridad en Chaco Canyon, a quién se consulta, cuyas objeciones tienen peso, cuya afiliación cultural se reconoce, no se ha actualizado formalmente para reflejar los hallazgos de dicho artículo. Esto no es una conspiración, es algo más lento y común. Es el ritmo institucional de un sistema que no fue diseñado para actuar con rapidez cuando la corrección beneficia a las comunidades indígenas. Hay otro hallazgo del estudio que casi ningún medio de comunicación mencionó. Los datos genómicos confirmaron que el pueblo Picuris posee ascendencia de múltiples grupos ancestrales, pueblo no solo de Chaco, sino de comunidades de toda la región más amplia de las 4 esquinas. Su genoma es un registro de convergencia, de comunidades que se unieron a lo largo de los siglos, de un pueblo que no era un grupo discreto, sino muchos grupos que se encontraron después del colapso. Las tradiciones orales que describen la migración y la reunión, tradiciones que se utilizaron durante un siglo como evidencia de que los pueblos pueblo eran no los chacuanos originales, porque venían de lugares diferentes, resultan describir exactamente lo que muestra el genoma. Orígenes múltiples, identidad continua, un pueblo que se reconstruyó a sí mismo a partir de fragmentos tras una catástrofe.
Y el hallazgo más desestabilizador de todos no es la confirmación de la conexión con Chaco. Es el tamaño efectivo de la población de la comunidad picuris precolombina, estimado entre 3.000 y 10.000 personas, significa que en el momento en que se escribía la narrativa de la raza desaparecida, en el momento en que el teniente Simpson cabalgaba por el cañón de Chaco llamándolos extintos, en el momento en que el Museo Americano de Historia Natural estaba embalando los huesos de sus ancestros, la comunidad del pueblo Picuri Seraya está allí, ya viven en el norte de Nuevo México, ya se gobiernan a sí mismos, ya practican la religión, ya cuentan las historias. Ya dicho, estaban relacionados con Chaco. No fueron difíciles de encontrar, nadie estaba mirando. Si quieres saber qué pasó con las personas que la ciencia llamó desaparecidas, suscríbete, porque el próximo video te llevará a un lugar al que este no puede llegar. En Picuris Pueblo vive actualmente un niño que porta el haplogrupo B, 2 y 1. Una mujer fue enterrada con esa misma lápida en la habitación 33 de Pueblo Bonito en el año 1130 después de Cristo. 895 años de herencia materna ininterrumpida, en una comunidad que 3 revisiones federales separadas describieron como evidencia insuficiente de afiliación cultural con el lugar que gobernó su antepasado. El ADN demostró que nunca desaparecieron. La pregunta que no tiene una respuesta clara es por qué, durante 150 años, nadie quiso saberlo.